madre era modista de profesión, era diseñadora de ropa, trabajaba en la costura y en los tiempos de mi niñez toda la ropa que me ponía era hecha por mi querida madre. Era una mujer abnegada, fiel y muy trabajadora. Soy Luis Carballosa, os hablo para comentar con vosotros los versículos de Hebreos 5 del 7 al 14. Dice así: y Cristo en los días de su carne, es decir, en los días cuando él vivió en este mundo, después de haber nacido en el pesebre en Belén de Judea y haber vivido en este mundo más de 30 años. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor Jesucristo derramó muchas lágrimas en esta tierra. Dice allí, con gran clamor y lágrimas, ruegos, súplicas al Padre que le había enviado. Dice el versículo 8, y aunque era hijo, esa era su relación, él era Dios hijo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es una expresión interesante, aprendió la obediencia. Lo que eso significa que nuestro Señor aprendió que obedecer cuesta. Hay un precio que pagar por la obediencia. Cuando uno quiere ser obediente, tiene que pagar un precio. El buen ciudadano que es obediente, obedece las leyes, paga sus impuestos, ha aprendido que obedecer cuesta. Y dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, es decir, completado en su vida terrenal, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí la expresión obedecen en realidad significa creen, autor de eterna salvación para todos los que creen en él. Y esa palabrita obedecen hay que entenderla en ese sentido. ¿Quiénes son salvos? Los que en él creen. Obedecer ahí significa creer en él. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Melquisedec fue un personaje histórico, rey de Salem. Salem es Jerusalén, de manera que Melquisedec fue rey de Jerusalén y al mismo tiempo fue sacerdote. En ese sentido,
el Señor Jesucristo fue semejante a Melquisedec. Melquisedec fue sumo sacerdote en Salem y rey de Salem. Solo que Melquisedec no murió por los pecados de su pueblo. Solo Cristo fue profeta, sacerdote y rey. Melquisedec solo fue sacerdote y rey. No fue profeta. Cristo tenía los tres oficios. Repito, él fue profeta, sacerdote y rey. Por eso dice el versículo 11 de este pasaje de Hebreos 5 que estoy leyendo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No es que lo que el autor va a explicar, el contenido, sea en sí difícil. La dificultad está en nuestra mente para entender lo que el autor nos explica. Somos lentos para entender. Tenemos nuestra mente muy cerrada, nuestro corazón muy cerrado. Por eso nos cuesta mucho, nos es difícil entender. Y añade el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, los lectores de esta epístola a los hebreos, el tiempo había pasado, más de 20 años, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice el autor, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La leche es para los niños, la leche es para los inmaduros, la leche es para aquellos que todavía son llevados en los brazos de la madre, y los creyentes hebreos estaban comportándose como niños. Dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, la palabra sólida, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El creyente debe crecer en madurez y la palabra de Dios, nutrirse de la palabra de Dios, es como el niño que se le va dando alimento y a medida que va creciendo va comiendo alimento sólido. Como creyentes debemos de alimentarnos del alimento sólido de la palabra, no ser inexpertos, no ser infantes, sino ir creciendo en madurez. Querido hermano, querida hermana, quiera Dios ayudarte a ti y a mí a crecer en madurez. Reconozco y confieso que necesito cada día crecer más en madurez. Y por eso necesito cada día, nutrirme más de la palabra de Dios. Quiera Dios
bendecirte de tal manera que tú también reconozcas la necesidad de crecer en la palabra. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo. Alcemos nuestros ojos al cielo y permitamos que Dios llene nuestro corazón y nuestra mente y nuestra vida y nuestro ser y nuestra persona del conocimiento de su santa y bendita palabra. No seamos niños fluctuantes, no seamos niños inexpertos, sino seamos creyentes adultos que confiamos en la palabra de Dios y en el mismo Dios. Que a Él sea la gloria y la honra, ahora y por siempre. Amén y amén.